Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a la librería La Marabunta por acogernos, por darnos cobijo, por permitirnos este espacio fantástico para hablar. Hay pocas cosas que a un editor le guste más que hablar de libros en una librería. Si además lo puede hacer tomándose algo, la cosa va mejorando, ¿no? Si lo hace acompañado de grandes autores, todavía mejor. Y si llegas ya, vamos, ni te cuento. Si llegas ya, sí, ¿no? Y si el libro se vende, la cosa tiene ya una dimensión escatológica casi. Hace como un par de años me llegó una propuesta, más o menos, a mí me pueden llegar 5 o 6 propuestas a la semana. Una propuesta de un profesor universitario. La editorial que yo represento, la editorial ACAL, tiene una división académica y tiene una división ideológica. Cuando me dicen, tienes una propuesta de un profesor universitario, uno piensa en la división académica. Y así fui. Fui a la propuesta, eché un vistazo a la propuesta, me quedé bastante sorprendido, seguí leyendo la propuesta, la cosa mejoraba, tanto que tuve que entrar en internet para comprobar si de verdad era un profesor universitario, una cosa que no la tenía todas conmigo en aquel momento, ¿no? Y allí me encontré con Pablo Iglesias, con ese profesor universitario con pinta de no ser profesor universitario y con un discurso extraordinariamente original y muy ajeno a lo que se hace en la academia española. Yo desde el primer momento fue un claro sí, hablamos, recuerdo que incluso cuando vino Pablo a la editorial me dijeron, hay un chaval esperándote. Un chaval, no, yo tengo una reunión con un autor, no creo, sí, de verdad. Y ya fui, efectivamente era un chaval, un autor, chaval, profesor universitario que lo tiene todo, con una de las propuestas más originales que he visto en muchos años. Original por muchas razones. Original porque no es frecuente encontrarse con un discurso que hile de manera tan perfecta un pensamiento político, unas lecturas de pensamiento político, una reflexión política con un gran conocimiento del cine y además con una prosa excelente. Al final el libro se ha retrasado más de lo que debiera, pero hemos disfrutado mucho con la edición. Yo tengo que reconocer que cuando llegué a esta parte que no puedo dejar de leer, parece que Miñolo escucha los mismos sonidos no humanos desde las profundidades de la selva que el capitán Wyler, parece que Miñolo navega como un turista complacido en una góndola veneciana en el Patrol Boat, con Miñolo el otro sigue siendo el otro. Yo quedé extasiado, hay que decirlo. Es poco frecuente, es un privilegio, para nosotros es un orgullo. Ya tiene casa editorial, lo que quieras que siga siendo, y yo de verdad no puedo más que recomendaros la lectura, agradeceros el estar aquí, agradeceros que efectivamente, como dice Miguel, haya un cambio de paradigma en cuanto a los libros que empiezan a verse. ACAL tiene 40 años, llevamos 40 años haciendo el mismo tipo de libro. En 40 años hemos visto momentos en los que el libro de izquierdas prácticamente desaparecía y momentos en los que de repente vuelve a surgir. Estamos en uno de esos. Yo creo que debemos aprovecharlos todos. Yo, sin más, me callo, soy mero espectador, vengo a ver a mi autor, espero que hagáis preguntas jodidas, que creo que les gusta mucho, y a disfrutar. Gracias. Bueno, lo primero, gracias a todos y a todas por venir. El tiempo es lo más valioso que tiene cualquiera, y que decidáis dedicar una parte del vuestro a estar aquí, pues a mí me conmueve y os lo agradezco. Gracias a La Marabunta y a Miguel, que como ya habéis visto tenemos un perverso pacto según el cual yo le trato mal en público, pero bien en privado. Bueno, estas son las cosas del amor. Y muchísimas gracias a Tomás y a Cal por confiar en mí, lo cual tiene mérito. Es decir, si esto hubiera ocurrido ahora, yo no hubiera creído absolutamente nada de la introducción que está haciendo, porque ahora salgo en la tele. Y cuando sales en la tele, pues te da la impresión de que puedes escribir cualquier cosa mediocre, que al fin y al cabo no va a ser tan difícil que te lo publiquen. Pero cuando yo mandé la propuesta a Cal, pues a mí no me conocía nadie.
era un profesor universitario, por llamarlo de alguna forma, con un contrato igual que el que tengo ahora, de interino, de menos de 1.000 euros al mes y sin una trayectoria intelectual vinculada a una cosa que en la universidad es muy importante, que es el mainstream, que es escribir de lo que los politólogos administrativamente poderosos establecen que es lo importante, aunque a ellos no les lea nadie y incluso no escriban libros y solamente escriban artículos que no lee nadie en revistas con índice de impacto. Entonces yo allí fui con mi libro y el hecho de que les gustara pues me hizo una ilusión enorme porque bueno, me hizo pensar, el ego es una cosa clave para escribir y en el caso de mi vida clave para vivir, pues que el libro no estaba tan mal, ¿no? ¿Cuál es la historia de este libro? Yo creo que cualquier empresa intelectual es equivalente a los amores y a los desamores. Mientras yo escribía mi tesis doctoral sobre los movimientos sociales contra la globalización económica, pues me iba desenamorando de ellos, porque uno acaba hasta las narices de su objeto de estudio doctoral. Investigar los movimientos sociales cuando tenía 20 y poquitos años y participaba en ellos era una cosa maravillosa, pero ya como becario de investigación, viajando por muchos países del mundo, encerrado, leyendo cosas que al final solamente conocen una minoría de especialistas como tú, pues acababa cansado de estudiar los marcos teóricos para aproximarte a los movimientos sociales y además tenía la sensación de que me estaba dejando de motivar, pero tenía que acabar la tesis. Entonces, como tenía mucho tiempo para descansar de la redacción de la tesis, pues me dedicaba a ver muchas películas y a leer cosas que no tuvieran nada que ver con mi tesis. Leía cosas como Los condenados de la tierra, de Frantz Fanon, leía libros sobre la Guerra Civil Española y veía muchas películas y digamos que ahí apareció una pequeña semilla de interés por el cine y una sospecha que solamente pude materializar después de que el cine podía ser de interés para la política más allá de las justificaciones de los politólogos cinéfilos que quieran pues, justificar sus perversiones y sus aficiones dándole forma académica. Acabé de leer la tesis, entré en la universidad y con un complejo de Peter Pan solo comparable al del caballero que entra por la puerta, Juan Carlos Monedero, decidí que quería seguir siendo estudiante, que no me acostumbraba a ser solo profesor y me matriculé en un máster de humanidades en la Universidad Carlos III, en la que había, digamos, una especialidad de estudios culturales que se centraba en el cine y allí pues aluciné y empecé a encontrar un montón de argumentos teóricos y de herramientas teóricas para poder investigar. Conseguí una beca para ir a Suiza a hacer otro máster sobre filosofía de la comunicación, en la que también el cine era una clave de investigación y allí tuve la potra de que me dieran clase durante unas semanas pues esos nombres que después me sirven para presumir de manera arrogante las biografías que aparecen en los libros de he sido alumno de Zizek, de Giorgio Agamben o de Judith Butler. Pues lo fui durante unas pocas semanas, pero efectivamente lo fui y en mi precario inglés, algo mejor que el de la alcaldesa de Madrid, pero tampoco muchísimo, incluso pude intentar discutir con ellos de algunas cosas. Pero sobre todo hubo algo que fue lo determinante y que de alguna manera señala a los responsables de este libro, y que fueron mis alumnos y mis alumnas, algunos de los cuales están hoy aquí, que participaron en cursos sobre análisis político del cine que organicé en la facultad y que eran cursos que, pues bueno, eran muy particulares, eran por la tarde, duraban 3 horas, veíamos las películas, discutíamos mucho, a veces nos íbamos de cañas después y de aquellas discusiones surgió el germen de lo que después ha sido este libro. ¿Por qué Maquiavelo? ¿Por qué se titula Maquiavelo frente a la gran pantalla cuando en este libro no hay un estudio sistemático de la obra de Maquiavelo y digamos que hay básicamente un reconocimiento? Pero es un reconocimiento algo que a mí me parece crucial en la ciencia política. Todo el mundo asume que el padre de la ciencia política es Maquiavelo porque de alguna forma contrapone el concepto de política como técnica de Estado, como técnica
de mantenimiento del poder. Maquiavelo explica cómo se consigue el poder y cómo se mantiene como algo que se opondría a la noción aristotélica de la política identificada con la virtud, identificada con el buen gobierno. Y se supone que todos los politólogos tendrían que estar de acuerdo con Maquiavelo, y cualquier persona con experiencia política que leyera El Príncipe, a poquitas luces que tuviera, se daría cuenta de que le está dando mucha información sobre la vida malvada, que tiene fines oscuros, que eres un hipócrita, y se identifica a Maquiavelo con esa perversión de que el fin justifica a los medios y que eso es moralmente reprobable. Cuando esto es mentira, Maquiavelo lo que se limitó a hacer fue a describir lo que había a su alrededor y a describir lo que tenía que hacer un hombre de Estado para conquistar y mantener el poder. Tan importante era lo que hizo Maquiavelo que tuvo que llegar un marxista que se llamaba Antonio Gramsci para decir: este tipo es el que ha anticipado lo que significa el partido como inteligencia colectiva que pelea por el poder en el marco de una sociedad de clases y con todas las cosas que queramos ponerle a eso. Y eso es un punto de partida crucial que pretende ser un escupitajo en la cara del mainstream politológico dominante, que entiende que estudiar ciencia política es estudiar regímenes de partidos, estudiar sistemas electorales, entender la teoría política como una aburrida y limitadísima teoría del Estado, y devolver de alguna manera a lo que he querido llamar en este libro malvados profesores a la centralidad para entender la política, convirtiéndolos en instrumentos tanto para aquellos y aquellas que tengan un interés puramente intelectual en la política, como para aquellos que quieran de alguna forma aplicar la 11ª tesis sobre Feuerbach de nuestro querido Karl Marx, que decía que los filósofos se han limitado a interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de cambiarlo. Este libro pretende ser también una caja de herramientas que sirva para intervenir en el mundo en el que vivimos. Y a partir de ahí hay una serie de cosas que aparecen en el libro que he dividido en 3 bloques. Una cosa que sería el valor epistémico del cine para entender la política como ciencia del poder. Esto del valor epistémico tiene su rollo. Podríamos traducir epistemología como las gafas que nos sirven para ver algo, o como la máquina de traducción que nos ponemos al oído de traducción simultánea, que nos permite conocer un código, que nos permite conocer un lenguaje. De esta manera podríamos afirmar que el cine es un lenguaje que en sí mismo nos permite, y esa es una de las tesis del libro, tener un nivel de conocimiento más real, más cierto, más verificable empíricamente que otras formas de conocimiento. El cine de ficción, ¿cómo una historia de ficción puede tener un valor epistémico, un valor científico mayor que un ensayo? Esto se explica muy bien si ponemos el ejemplo de la pintura. Seguramente si yo os pregunto cuál es el cuadro que mejor ha representado los horrores de un bombardeo, pues todo el mundo diría el Guernica de Picasso. Y es un cuadro surrealista que utiliza técnicas que aparentemente se apartan de la realidad, pero se supone que el surrealismo sobre la realidad es un conjunto de técnicas estéticas que nos sirven para comprender la realidad mejor. En el Esperpento de Valle-Inclán, Valle-Inclán decía en Luces de Bohemia que cuando ponemos enfrente de los espejos cóncavos a los héroes clásicos, la imagen deformada que se nos devuelve, el esperpento, es lo que nos sirve para entender la decadencia de España y todas sus características. A veces hay que deformar la realidad para entenderla mejor. El cine puede llegar mucho más lejos que otros mecanismos para entender verdades políticas. Decía que esto tiene su importancia porque uno de esos politólogos del mainstream más de derecha que la hostia, y por supuesto reconocidísimo y que ha recibido muchísimos premios, que se llama Giovanni Sartori. No sé si habrá muerto ya, porque tiene más años que Matusalén, pero ¿vive todavía? Pues aún vive. Malas hierbas que nunca mueren. Sartori es un tipo intelectualmente más que presentable, pero tiene esa arrogancia de los conservadores que le llevó a escribir un libro que se llama Homo Videns, en el que viene a decir que en las sociedades de la imagen
convierten a la gente en idiota, con ese planteamiento tan snob de los intelectuales de la derecha que dicen no, es que la gente que ve cine y ve televisión sea tonta, porque vendría a plantear que la imagen en sí misma es absolutamente incapaz de producir ideas abstractas. Es decir, que alguien que vea cine y televisión no puede pensar, es un normal. Solo la palabra escrita es lo que permite la abstracción. Claro, seguramente no conocía el cine de Eisenstein y lo que aportaron los soviéticos con la teoría del montaje, famosísimo efecto Kuleshov que explicaba a los estudiantes, que implica que el choque de imágenes puede generar una imagen ulterior que genera una nueva idea. Claro que el cine sirve para pensar, claro que el cine construye ideas abstractas. Basta ver los coñazos que a veces hace mi querido amigo Lars von Trier, que a mí me gusta mucho, para darse cuenta de hasta qué un punto un intelectual se puede convertir en director de cine. De hecho, no es casualidad que el gafapastismo haga fortuna en disciplinas artísticas como el cine. Primera clave de este libro: el cine sirve para pensar, el cine tiene interés intelectual. Eso nos sirve, digamos, para hacer el homenaje más serio a Maquiavelo y hacernos unas cuantas preguntas sobre el valor del cine para entender la política como relaciones de poder. Y aquí hay un capítulo crucial, que es el que se llama Agamben en Tocqueville. Conocí a Giorgio Agamben en un curso fascinante en Suiza a propósito de su libro Homo Sacer. Este libro, que es una joya, una lectura increíble, tuve que estudiar un montón porque yo no tengo formación en filosofía, entonces me costaba mucho. Y de hecho, tengo que decir que yo conozco a Walter Benjamin y a Smith de manera subsidiaria, o sea, los he leído, pero siempre condicionado por la lectura que hace de ellos Giorgio Agamben, y me fascinó su concepto de la excepción. De alguna forma, Agamben dice que la política es la decisión sobre la vida, y que el derecho, en última instancia, es la voluntad racionalizada de los vencedores, que el derecho siempre expresa su subalternidad respecto al poder, respecto al soberano, porque existe la excepción, y la excepción solamente la puede aplicar el soberano. La verdad de la política es la excepción, que es una cosa que explicaba Smith en el concepto de lo político. Por eso es tan fascinante lo que decían los juristas del Tercer Reich, con Smith a la cabeza, que decían, ¿qué es el derecho? La voluntad del Führer. Y lo que en el caso del Tercer Reich era la excepción convertida en norma permanente, es la verdad de cualquier sistema político. La fuente del derecho tiene que tener la posibilidad de sustraerse del derecho. Esto sería una clase de Agamben en la que solamente los empollones de la primera fila, 2 o 3 personas, hubieran entendido lo que pretendo decir. Pero viene en mi socorro la película de Lars von Trier y la película de Reiner de Algunos hombres buenos, que nos hace entender esto perfectamente. El discurso de Zizek, interpretado por Jack Nicholson en Algunos hombres buenos, en el que tiene una discusión con un fiscal interpretado por Tom Cruise, en el que le está preguntando si ordenó el código rojo. El código rojo era básicamente una norma excepcional que no existe, que no está puesta en un papel, que implica que se puede asesinar a uno de los hombres bajo tu mando para proteger a la unidad militar. Y entonces el fiscal le está persiguiendo porque esto en última instancia es ilegal. Y finalmente el militar, que es una representación estadounidense que recuerda mucho a nuestro Rodríguez Galindo, el general de la Guardia Civil que fuera ascendido a general por el ministro socialista Belloc, hace un discurso en el que dice, claro, es que usted está muy cómodo con sus libertades y con su sistema de derecho y sus garantías, pero es que hay hombres que tenemos que estar en la frontera, pegando tiros a los espaldas mojadas que intentan entrar y protegiendo a tiros, es decir, fuera de la ley, las libertades de las que usted goza. Nosotros estamos por fuera del derecho y somos constitutivos de lo que usted tiene. Es imposible que se nos juzgue a nosotros. El verdadero mensaje de la película es que cualquier sistema necesita de hombres armados que cuiden la frontera, que necesariamente se sustraen al derecho, que son la verdad de la existencia de esa comunidad política. En Dogville, que no sé si la habéis visto, al final Grace toma una decisión que solo puede ser política, decide destruir la comunidad, que es una decisión moral, pero la decisión moral de destruir la comunidad tiene que ser una decisión necesariamente violenta, como toda decisión política. Cuando esto se trabaja a través de las películas es mucho más interesante y funciona mucho mejor que cuando, digamos, tienes que leerte un texto y discutir. El segundo de los elementos que explora
el libro es la cuestión de la identidad, que aquí es donde vuela nuestro amigo Gramsci, que era un italiano así como deforme, extremadamente inteligente, que leyendo a Maquiavelo decía que el poder es como un centauro, que tiene que ver con las relaciones de poder y con lo que los marxistas llaman o llamamos propiedad de los medios de producción. Existen clases que se determinan en función de si eres propietario de los medios de producción o de si solo eres propietario de tu fuerza de trabajo. Pero dice Gramsci leyendo a Maquiavelo, el poder es como un centauro, tiene una parte humana. Esto tiene que ver con el consentimiento, y el consentimiento tiene que ver con la cultura, con un conjunto de instituciones que sirven para convencer a la gente y para que la gente asuma ciertas formas de organizar el poder por su propio consentimiento. ¿Qué elementos son cruciales ahí? La familia, la religión, el teatro, en este momento los medios de comunicación y la televisión, y también el cine. Y el cine tiene un papel particularmente importante a la hora de determinar las visiones que las comunidades nacionales tienen de sí mismo. La memoria histórica de un pueblo tiene más que ver con lo que se hace en el cine que con lo que se escribe en los libros. Hay buenos historiadores sobre la Guerra Civil Española, que es una cosa que trato de explorar aquí, pero la gente normal no lee a los buenos historiadores, ni siquiera lee libros de historia sobre la Guerra Civil, pero ve películas, y las películas lo que vienen a contar en última instancia es que la Guerra Civil fue un enfrentamiento entre hermanos, una suerte de acontecimiento meteorológico desgraciado que cae como un huracán por encima de familias españolas que con su carácter, pues ese carácter que tenemos los españoles, ¿no? Y que es como en el cuadro de Goya, de los dos tipos golpeándose, hay peleas entre hermanos que destrozan familias, y menos mal que llegó la transición libertad, libertad, seguida libertad, y un monarca que nos devolvió a todos los españoles la armonía. Y esa visión, que es una visión ideológica construida a partir de la transición, es la visión hegemónica en las películas que se han hecho sobre la Guerra Civil Española a partir de los años 80. Y eso condiciona una conciencia de pueblo, una idea de España hegemonizada por la derecha y una orfandad de buena parte de sectores sociales en este país que no saben cómo enorgullecerse de algo que es un orgullo para cualquier demócrata europeo, que es el patrimonio y el pasado antifascista. Y para eso el cine es absolutamente crucial. Que tuviera que venir un británico a hacer una película como Tierra y Libertad, en la que por primera vez se dice que la revolución es algo bueno, tiene narices. Y es una pena que esa película al final habla más de la guerra civil dentro de la guerra civil en el bando republicano, que de una suerte de visión que reivindique el antifascismo. Ha tenido que ser una película sobre las cárceles, sobre la represión posterior a la guerra civil, estoy pensando en La voz dormida, ¿verdad? Sí. La que de alguna manera reivindique la democracia como algo asociado al antifascismo. Es absolutamente crucial el cine para eso, y por eso aquí también trabajamos una película de Bajda, de un director polaco, que explica claramente las claves de la identidad nacional polaca, que está vinculada al catolicismo, al anticomunismo y a entender que su país siempre estuvo aprisionado por dos botas, la bota rusa y la bota alemana, y que lo mejor de Polonia son sus élites militares y políticas vinculadas con el conservadurismo católico. Y en esta película, que es una película magnífica, lo comprendes. Un polaco que sea patriota tiene que ser católico y tiene que ser de derechas, porque en su memoria histórica se construye la identidad nacional. El tercer elemento que tratamos aquí es entender la política como algo que tiene que ver con los antagonismos y no con el consenso. Y a partir de ahí exploramos dos cuestiones que tenían mucho interés para mí durante mucho tiempo. Una es el colonialismo, qué es eso del colonialismo y cómo se expresa, y comparo dos películas. Apocalipsis Now, que es una obra maestra, pero que al igual que la novela de Conrad, que de alguna manera la informa, es una película claramente colonialista, en la que el otro, el colonizado, las sombras negras, ese Charlie que nunca aparece en la película, está completamente invisibilizado, y lo comparamos con la estética documental de Gillo Pontecorvo en La batalla de Argel, una estética brechtiana. O sea, Brecht hablaba de un tipo de teatro político que sirviera para comprender, construyendo una suerte de gestos que sirvieran al espectador para comprender políticamente la realidad. Eso es lo que consigue La batalla de Argel, una película que el Pentágono utilizó para formar a sus propios oficiales antes de enviarles a la guerra de Irak, y en la que, a través de la lucha armada, porque así funciona la política, el otro, el colonizado, se hace ver y dialoga en plano de igualdad con el colonizador. El siguiente elemento es el género.
qué es lo que significa ser mujer como identidad construida histórica y culturalmente vinculada a la subalternidad, y cómo eso culturalmente en el cine es absolutamente determinante. Ver cualquier película implica asumir que los roles de género vinculados a la mujer informan continuamente sobre esas subalternidades, y aquí trabajamos con Lolita, y creo que plantea una hipótesis muy provocadora, que es plantear que la Lolita de Kubrick, que no tiene nada que ver con la Lolita de Nabokov, utiliza los elementos que tiene a su alcance para defenderse, para sobrevivir y para ganar los mínimos espacios de libertad en la versión cinematográfica de Kubrick. Y el único elemento que tiene Lolita en esa película es su belleza, y se trata de analizar la belleza como un arma que puede servir para el empoderamiento de género, tratando de aplicar algunas de los planteamientos más radicales de cierto feminismo vinculado a Judith Butler y a Beatriz Preciado. Y ya para ir acabando, en realidad os querría ceder la palabra, porque este libro pretende ser muy provocador, porque no solamente porque yo sea provocador por mi propio carácter, sino porque creo que la provocación es absolutamente crucial en los análisis críticos y para la discusión. Para pensar hay que discutir, y para discutir hay que provocar, y creo que en este libro hay muchos elementos que están pensados para escandalizar, por supuesto, a esos ancianos y viejos a los que nunca definirían como un chaval que está esperando en la puerta de una editorial, aunque tuvieran 18 años, algunos tienen aspecto de viejo desde esa edad, y para escandalizar al público en general con un montón de elementos que tienen que servir para discutir. Después de este chapón que os he largado, por mi parte nada más, abierto a vuestras provocaciones, ataques y preguntas. Muchísimas gracias por venir. Bueno, yo creo que iniciamos una Yo creo que había pedido una cerveza. La derrota. De la derrota de la izquierda, de la derrota del antagonismo, de la derrota como una imagen además continua, repetitiva, en la guerra civil, en la película más crítica, en la película de tenor de izquierdas más radicalizado. La imagen de la derrota es una derrota siempre presente y continua. Me quería un poco preguntarte, a ver, un poco que... Aprovecho para... Claro, porque antes no he comentado lo que decías de Walter Mignolo. Una cosa maravillosa de escribir un libro es que te puedes vengar a placer. O sea, escribir un libro es como si pusieran a tus adversarios, le ataran a un poste y te dieran unos guantes de boxeo para poder darle. Y a Mignolo le teníamos una guardada, con eso tiene que ver Miguel Urbán, desde hace muchos años, en el que en un curso en el Escorial le bautizamos como Walter Manolo, y incluso hicimos un baile vinculado a él. Es un tipo encantador, Walter Mignolo, que tiene, sin embargo, una tesis que en su defensa de la subalternidad, a mi juicio, se convierte en una suerte de racismo invertido. En la derrota. Se pensaba, en este país, Hobsbawm tiene una frase que dice: la pluma de los perdedores de la guerra civil siempre fue superior a la pluma de los vencedores. La mayor parte de los intelectuales, de los escritores, de todas las mejores cabezas que en todo el mundo escribieron sobre la guerra civil española, escribieron a favor de los vencidos. Y la producción cultural, la literatura, es ingente y magnífica. Cabía esperar que con la recuperación de las libertades en España, teniendo en cuenta que el mundo del cine, los directores y los actores son tan progres y tan de salir por las noches y todas esas cosas que se identifican con la izquierda, pues tuviera un cine que de alguna manera ajustara cuentas, ¿no? O sea, que en los años 80 empezara a ver un cine que contara las verdades del franquismo, que retratara a los falangistas como asesinos y que no hubiera que esperar a que un mexicano hiciera una película para que viéramos a un torturador. Se esperaba un cine que de alguna manera se identificara con las razones del bando antifascista, tanto
los logros sociales en términos de reformas de la República como las justas aspiraciones revolucionarias de las organizaciones de la clase obrera. Se esperaba un cine que de alguna manera reivindicara una identidad para España que ya estaba bastante perdida entonces, pero que de alguna manera, pues bueno, se podía identificar con los diferentes sectores del bando del antifascismo, pero no ocurrió. Y buena parte de las películas que se hicieron sobre la guerra civil son para contar que la guerra civil fue una desgracia, incluso películas de directores de izquierdas. Hay una película que se llama La Vaquilla, que es muy divertida y muy tierna, pero que es un canto a la reconciliación nacional, que establece claras equidistancias entre los dos bandos y plantean que, bueno, que básicamente la guerra es una desgracia de la pobre gente y que esa vaquilla, que al final muere en medio de las dos trincheras, en el campo de batalla, es una metáfora de España, con los buitres volando alrededor. Hay una escena en la que dos soldados quieren cambiarse de bando, porque tienen cada uno su familia al otro lado, que es una manera pues, clara de desideologizar la guerra, y eso lo está haciendo, joder, alguien que hizo cosas maravillosas para retratar el franquismo, como La Escopeta Nacional. ¿Eso qué es lo que implica? Pues que ganan los de siempre, porque la cultura de la transición vinculada a una reconciliación nacional que no ajustó cuentas al decreto del olvido, pues sella la victoria de los que tenían el botín y lo siguieron teniendo. Siempre cuento esta anécdota. El presidente de Banesto, cuando le preguntaban si pasó miedo la noche del 23F, dijo que no pasó ningún miedo, que él sabía que ocurriera lo que ocurriera, él iba a seguir siendo el presidente de Banesto. Y eso tiene mucho que ver con los imaginarios que ha generado el cine en este país. Una película más reciente y muy celebrada, Soldados de Salamina, a partir de una novela que no está tan mal, pero ya la película termina de acabar con ello. En este caso España no es la vaquilla, España es esa mujer invisible con la que un soldado baila nada más y nada menos que Suspiros de España, y hay un momento de comunión entre los falangistas presos. La película, por supuesto, representa la terrible represión comunista en el momento en el que se está produciendo la salida por Cataluña hacia Francia, y en la que incluso los contrastes revelan un pasado de horror que se supera por el encuentro entre los seres humanos y un presente en el que la guerra civil no sirve para entender nada, en el que nadie ha contado en este país que la guerra civil fue ante todo un proyecto de clase, de las clases propietarias que acudieron a los elementos ideológicos disponibles para construir su versión del fascismo. En este caso, el catolicismo y el tradicionalismo, que son los ingredientes ideológicos con los que se construye el fascismo español como proyecto de clase, que es lo que sirve para entender por qué los apellidos del poder en España siguen siendo hoy los mismos apellidos del poder que sancionó la guerra civil. Joder, no era tan difícil de contar en una película, pero esto no se ha hecho. Y eso genera una conciencia colectiva, en la mayor parte de los casos, de derrotas, y en otros muchos casos de desinterés. Hay mucha gente que tiene abuelos que fueron héroes, que celebraría cualquier persona en Italia, en Francia, celebraría haber tenido un abuelo guerrillero, un abuelo que luchó por la resistencia, y aquí se entiende como una cosa que no tiene nada que ver con tu vida. Y toda la carga ideológica vinculada a esa construcción de España hegemonizada por la derecha, charanga y pandereta, que decía Machado, y que se convierte de alguna manera en la manera de exorcizar los problemas de este país. Seguramente los que sois más jóvenes y os hayáis ido de Erasmus os dirán todo el mundo: joder, es que en España se bebe mucho, la gente se emborracha, se sale hasta por la noche más tarde. Es verdad, y tiene que ver con la cultura franquista, en la que el único espacio en la que podías decir algo pues era emborrachándote en los pueblos, y esa cultura del salir hasta tarde y el beber hasta que no puedas más, y las peleas como una cosa asociada al alcohol, es una forma de exorcizar una sociedad completamente cerrada, y esa especie como de elogiar lo español como algo que tiene que ver con el folclore vinculado a Manolo Escobar, al pícaro, al aquí se vive de puta madre, y al, por supuesto, hablar de política es de mala educación.
cuando uno va a casa de los padres de su novio o de su novia, el primer día no habla de política, salvo que sea una comunidad de militantes, porque hablar de política es de mala educación. En España se habla de fútbol, se habla de mujeres, se habla de toros, se habla de fiesta, y eso tiene que ver con el resultado de la guerra civil. Franco lo decía mejor que nadie: haga usted como yo, no se meta en política. Si es que de lo que se trata es de no meterse en política. ¿Cuántos de vosotros o vosotras no habréis oído aquello de tú no te signifiques, tú no te metas en nada, que esto no trae más que desgracias y cosas malas? Lo que hay que hacer es ir a lo tuyo, y que sí, que los políticos son todos unos corruptos, pero tú a lo tuyo. Y a factura con IVA o sin IVA. Ese es el carácter de lo español, y claro que eso tiene que ver con el cine. O sea, fijaos cómo, curiosamente, con Pilar Miró, que manda narices, sí que hace un cine como de elogiar las gestas históricas de España desde el siglo XVIII hacia atrás. Porque desde el siglo XVIII hacia atrás se construye una especie de identidad estupenda del siglo de oro español, la conquista de América, todos esos elementos que son funcionales a la derecha, incluso Curro Jiménez. Que fíjate que Curro Jiménez es una serie para decir qué cojones teníamos los españoles, una coalición de curas y de gente de pueblo enfrentándonos a estos franceses que traían el Código Civil, las libertades civiles, el liberalismo, el constitucionalismo y estas cosas, pero nosotros no. Vivan las caenas y Curro Jiménez con sus patillas. Y ese cine sí se hacía. Sí se hace un cine para reivindicar en forma de serie a Curro Jiménez, pero no para hablar de los obreros que hacían huelga, o no para hablar de las mujeres que lucharon por el derecho al voto, o no para hablar de las revueltas campesinas, o no para hablar de, ¿cómo en este país se responde a un golpe de Estado militar? O sea, es que eso es impresionante. La clase obrera que había en este país no la había en ningún sitio, y yo eso no lo he visto en una peli. No he visto en una peli a las organizaciones de la clase trabajadora en Madrid tomar el cuartel de la Montaña y sin armas, cogiendo las armas de los que iban muriendo, parar un golpe militar y pidiendo armas al gobierno. No lo he visto, no lo he visto. No he visto en una película a las milicias creadas a partir de las organizaciones de los sindicatos. No se ha contado, pero Curro Jiménez sí. La resistencia contra los franceses sí. Cristóbal Colón y los jesuitas estupendos que querían más a los indios que nadie y que les enseñaron a follar con la postura del misionero, que se llama así. Por eso sí nos lo cuentan en las películas. El cine construye la identidad nacional de un país. ¿Qué es lo que tiene que hacer, ahora que veo a Sabino Cuadra por aquí al lado, una administración vasca, por ejemplo, si quiere construir identidad? Tiene que financiar el cine vasco, que sea en euskera y que cuente la historia del País Vasco, porque eso es lo que la gente le va a servir para tener conciencia de su identidad y de su pasado. Y claro que eso funciona a través de reglas estéticas y a través de dispositivos ideológicos, pero es que la política funciona así. Si yo os pregunto, ¿gracias a qué ganaron los aliados la Segunda Guerra Mundial? Hombre, gracias al desembarco de Normandía, en el que vinieron los estadounidenses a salvarnos a todos del horror nazi. Claro, porque la mayor parte de las películas se centran en una batalla, en una operación militar que tiene su importancia, pero muy poquita gente sabe que el frente crucial fue el frente del Este, y que el esfuerzo militar fue el de la Unión Soviética, 22 divisiones. De hecho, la gente se confunde, pero si estos comunistas de Stalin, estos eran igual que los nazis, ¿por qué estábamos aliados con ellos? Como que no se entiende muy bien, porque el cine toma las perspectivas que toma, define la realidad en términos históricos. Pablo, perdona. ¿Por qué crees que la gente no sale a la calle con la que está cayendo? ¿Es por como has comentado, por la transición? ¿Porque nos han vendido que nos metamos en política y todo eso? ¿O crees que es por el individualismo que nos han inculcado con el sistema educativo? ¿Por qué coño la gente no sale a la calle con la que está cayendo? ¿Por qué gana el PP después de la que se ha montado? No soy capaz de entenderlo. Si lo supiera, escribiría otro libro. De hecho, puedes hacerlo. Puedo hacerlo. ¿Por qué no sale la gente a la calle? ¿Por qué no sale la gente a la calle? Porque no lee tu libro. Porque no lee mi libro ni los de Juan Carlos. Sí, debe ser. Yo creo que no hay porqués subjetivos. O sea, no es que la gente es decir, no hay una suma de subjetividades que implique comportamientos colectivos. Hay una pluralidad de razones complejas y seguramente que funcionan de manera contradictoria, una falta de cultura democrática,
el hartazgo, la gente en este país, claro que ha salido a la calle, pero yo comprendo que la gente esté hasta las narices de salir a la calle. A mí ya creo que estamos en la fase en que me gustaría que la gente saliera a la calle para defender a un gobierno democrático y popular frente a las presiones que ejercen las empresas. Salir a la calle en sí mismo no sirve de nada. Ahora podemos, todos los que estamos aquí, salir a la calle y ¿qué? Hace falta dotarse de instrumentos organizativos para que salir a la calle sea algo efectivo, algo que cuente. Y eso implica organización, eso implica crear estructuras, eso implica que existan liderazgos, que existan militantes, que exista formación y luego también que exista convencimiento y ganas. Pero no es tan sencillo como que fuéramos a preguntarle a cada persona de uno en uno, oye, pero si esto está tan mal, ¿por qué no salimos todos a la calle? Creo que son dispositivos más complejos. Faltan organizaciones como UGT y comisiones que nos dirijan o algo. Sí, hombre, UGT y comisiones podrían hacer algo más. No, pero quiero decir que ¿qué tipo de organizaciones pueden dirigir a la gente hacia afuera? Pero perdona, ¿tú sales a la calle? Sí, No, es que yo puedo explicarle por qué no salgo yo a la calle, si quieres. Sí, Creo que como yo, pues será el resto de la gente que no sale. Porque no tiene ninguna efectividad. No, porque la gente está trabajando un montón de horas, está cansada, está un poco a lo suyo. Niños, como sí. bien ha dicho Pablo, estamos cada uno un poco a lo nuestro, a sobrevivir y a lo mejor pues vas a una manifestación un día, pero realmente... También creo que la represión policial hace bastante. Yo, bueno, en mi caso yo tengo enanos, son familia y tal, y yo me cago. O sea, yo podría irme con mis enanos y con mi mujer, pero veo los palos que sueltan por ahí y al final pues te lo piensas un poco, ¿sabes? Llevo caliente a casa y no sé, creo que es un poco todo, ¿no? Pero una cosa, sí que hay estructura porque están... Un año los funcionarios, lo siento, soy funcionario. Privilegiada. ¡Vaga! Yo soy funcionario de la mano. Entonces, llevamos un año saliendo todos los viernes. ¿Sabes cuántas personas nos juntamos nosotros ahora? Nos hemos llegado a juntar 10 y 10 policías. Terminado hablando entre nosotros, porque ya mucho desgaste. Un año no se soporta eso. O sea, no hay que saber. Sí, pero una cosa, sí que hay estructuras en el sentido de que hay asambleas, hay movimientos, está por ejemplo, Izquierda Unida, etcétera, etcétera, sí que hacen. Es verdad que a lo mejor su visibilidad no es tanta como debería, pero yo creo que sí que hay una cierta estructura. Como decías que no había y tal. Fijaos, hay una peli que trabajamos aquí que se llama La batalla de Argel. Y si yo os preguntara qué pensáis que era el FLN, el Frente de Liberación Nacional, muchos dirían, en función de la carga valorativa, unos terroristas que combatían a la democracia francesa y otros dirían luchadores por la libertad de su pueblo. Pero fundamentalmente, casi todo el mundo diría, eran una organización militar. Y esa no es la clave del FLN. El FLN era una organización social. En la película se ve cómo ofician matrimonios. En la película se ve cómo actúan como policía para prohibir la prostitución en sus barrios y para expulsar a los traficantes y a los delincuentes de sus barrios. Se convierten en un Estado dentro del Estado. Imitan las funciones del Estado. La militar, la policial, la administrativa oficiando matrimonios, y eso es lo que les permite hacer una disputa final en términos políticos, porque la parte militar es solo una parte pequeña de la lucha política. ¿Eso para qué nos sirve a nosotros? Para entender que establecer un combate social implica construir instituciones de poder equivalentes a las de tus adversarios. La Tuerca no es equivalente a Televisión Española, a La Sexta o a Telecinco. Si lo fuera, yo a lo mejor me plantearía no ir a los grandes medios. Si dijera, no, es que en La Tuerca nos están viendo millones de personas, es que no lo necesitamos. Si los partidos políticos fueran estructuras, digamos que organizaran al pueblo en diferentes planos, eso es una cosa que en el Estado español se puede ver de alguna manera en el País Vasco y en menor medida en Cataluña, donde hay organizaciones sociales que te permiten visualizar un movimiento popular, lo que los liberales llaman sociedad civil,
que tiene que ver con la articulación de la sociedad, organizaciones de mujeres, organizaciones sindicales, organizaciones vecinales, los profesores de la escuela pública organizados y preparando las cosas, los sindicatos con presencia en todas partes, los migrantes organizados, y todo con un pegamento social que se llama conciencia de pueblo. Entonces haces política. Si no, claro que puede haber partidos que se presentan a las elecciones. Izquierda Unida, yo tengo muchísimos amigos y he trabajado como asesor para ellos, pero es una organización que se fundamenta en una estructura de cargos públicos. Si tú a Izquierda Unida le quitas los cargos públicos que tiene, queda poco. No tiene una estructura de militantes que digas, hacemos así y hay 40.000 personas en la calle. Los sindicatos de este país, que tienen un poquito más, pues bueno, son una estructura que demuestra su poder en las huelgas generales, fundamentalmente en la industria y en el transporte, en el sector servicios, entre la gente que trabaja de teleoperador o en un telepizza repartiendo pizzas, no tienen poder. Y el movimiento estudiantil organiza asambleas a las que asiste el 8% de los estudiantes de la facultad. Y sigue habiendo una mayoría de estudiantes de la facultad que nunca, jamás en su vida han ido a una asamblea. Y hay elecciones estudiantiles e incluso cuando se presenta a la izquierda participa el 15, el 16, el 17% de los estudiantes. Las organizaciones estudiantiles no dicen y el 90% de los estudiantes van a votar con un solo cuerpo, o no hacen y el 90% de los estudiantes están haciendo barricadas en la facultad. Las están haciendo 12, 13, 15, 100, 150 personas. No hay un movimiento popular. Si no hay un movimiento popular es muy difícil enfrentarte. ¿Qué queda? Pues el poder de las instituciones, que no es despreciable. ¿Qué es lo que ha construido la sociedad civil de la derecha en la Comunidad de Madrid? Esperanza Aguirre dando concesiones a la TDT, al TDT Party, a los fachas que ha normalizado a la extrema derecha en esta comunidad autónoma y subvencionando organizaciones de la sociedad civil, desde la Iglesia Católica hasta los anticastristas, pasando por la Fundación Francisco Franco, para hacer un trabajo que nosotros no podemos hacer porque no tenemos recursos. Entonces también hay que intervenir ahí, repartiendo dineros. La última vez que hablé con Juan Carlos, estábamos en Rivas. Y estábamos siendo críticos con Izquierda Unida, pero decíamos, si no gobernara Izquierda Unida en Rivas, ¿de qué íbamos a estar tú y yo dando un mitin en la Plaza del Pueblo aquí? No somos idiotas. Efectivamente, la política es poder, y sin poder no depende del convencimiento individual. La política es acumular poder. Sí, tengo una pregunta que me he preparado un poco, estaba terminando política del espacio, sobre el espacio, como la política de la medida dentro del espacio, que están silenciosos. Contiene elementos que se podrían discutir, debatir, formas, propuestas, pero algo tan silencioso como la arquitectura. Claro que sí, Le Corbusier y sus seguidores arquitectos comunistas se dedicaron a demostrar que en la arquitectura está la lucha de clases. La geografía política es una prueba en sí misma de que las relaciones de clase tienen expresiones arquitectónicas y urbanas. Seguramente muchos de vosotros habéis visto The Wire, una serie maravillosa del HBO que explica cómo toda la geografía de la desigualdad se expresa en la ciudad de Baltimore, en la que contrastan los barrios de las casas baratas, donde viven los negros asolados por la droga, por la exclusión social, con el centro financiero de Baltimore, en el que ni siquiera están las instituciones públicas, están los centros del poder financiero. Con la desindustrialización, nuestro amigo Franz Sobotka, que tiene al final que dedicarse a corromperse para mantener la estructura sindical, porque ya no funcionan el trabajo de los estibadores. Todo eso son geografías del poder que tienen expresiones arquitectónicas. ¿Cuál es la metáfora de la capital del capitalismo? Nueva York, los rascacielos. Bin Laden no era idiota. O sea, simbólicamente, al lanzar 2 aviones sobre el World Trade Center, está mandando un mensaje de tipo cultural. El poder se expresa en la arquitectura. Imagínate lo que supone para la clase trabajadora construir una vivienda en la que hay calefacción, en la que hay agua caliente, en la que puedes dormir sin humedades, una vivienda funcional para un trabajador que antes vivía en barriadas, pisando, o sea, la historia de esta ciudad, de cómo se construye el Madrid construyendo chabolas que tienen que hacer un ministerio de la vivienda para responder a ese fenómeno. Hay un capítulo aquí que me hubiera gustado desarrollar más, en el que hablo de la película de Amores Perros, para entender las geografías de la posmodernidad capitalista a partir de la Ciudad de México. No sé si alguna habéis estado en la Ciudad de México, que es otra metáfora magnífica de la desigualdad de clase y de las relaciones de clase que tiene expresiones en la arquitectura. O sea, cuando coges un camión, como llaman, un autobús para salir de Ciudad de México, ves ciudades de miseria, sin alumbrado público, o sea, como de
cientos de miles de personas viviendo en chabolas, y sin embargo si vas al centro de México ves el poder de clase de los ricos, que se expresa en el color de la piel. En México, como en Bolivia, si eres blanco, notas el apartheid y lo que significa el éxito social y las puertas que se te abren por ser blanco, a todos los niveles. Eres guapo. Es decir, pero si yo soy un tío del montón en mi país y tal, no, ya, pero es que aquí eres blanco, y ser blanco significa que tienes dinero, que tienes una posición social, que, digamos, los arquetipos de belleza se identifican contigo, claro que sí, y eso se representa en el espacio continuamente. ¿Cuáles son las formas de la izquierda? Por ejemplo, una vivienda social, es una forma de izquierda, y eso, ¿cómo se llamaba? El Gatepac, un grupo de arquitectos comunistas en los años 30 que imaginaban cómo se podían mejorar a través de viviendas sociales las condiciones de vida de la clase trabajadora. La inversa, arquitectura fascista, en Italia está claro, y en Madrid los franquistas la imitan. Por ejemplo, el Imperial Ministerio del Aire que veis en Moncloa, arquitectura fascista. El Arco de la Victoria, arquitectura fascista, que es lo que revela el poder arrogante que de alguna manera señala la victoria militar. Madrid está lleno, como cualquier ciudad, de las huellas del poder político y las relaciones de clase que se han planteado aquí, claro que sí. Los espacios que se siguen construyendo son iguales en el fondo. Son espacios abiertos. En el fondo No, depende. que se siguen promoviendo Hay barrios en los que no hay zonas verdes para que puedas salir a jugar con los niños, y barrios en los que sí. Hay barrios en los que no hay instalaciones deportivas para poder salir a jugar o a correr, o están privatizadas y por lo tanto les estás poniendo una tasa para que la gente no acceda. O sea, cualquiera habéis visto que hay lugares en los que es muy agradable vivir y otros que es terrible. O sea, este barrio, Lavapiés, es pura gentrificación, es decir, todo un impulso de sectores de clases medias que quieren fuera a los migrantes de aquí y al mal vivir, lo que ocurrió en Chueca, uno de los barrios más peligrosos de Madrid, y a partir de la gentrificación, con una clase media alta gay, vamos a mercantilizar esto, mucho comercio, mucho salir por la noche, y limpiamos esto de la basura social que representan los excluidos. Y claro que eso tiene expresiones arquitectónicas y estéticas, por supuesto, en todas partes. Veo una inercia como que se está despolitizando el espacio, se va despejando, se van creando pues la arquitectura de centros comerciales. Es eso lo que Pero eso no es que se despolitice, es enormemente político. No es puramente político. El capital es político, el mercado es político, el centro comercial es político. La cosa es que no sean los nuestros, que es el enemigo, pero es político. Lo que se va es invitando al consumo. O sea, ya no hay fuentes en Madrid, cada vez hay menos sitios donde sentarse, a lo mejor todo va orientado a que tú entres en las tiendas, compres, te sientes en las terrazas. Pero sí, eso sí está claro. Yo. Igual hay alguien. ¿Alguien que...? Yo quiero, pero después de... Yo tengo tres desavenencias con Pablo. Una es que es más guapo que yo. Tiene arreglo eso. Bueno. Dos es que tiene el desparpajo de pronunciar raro autores de idiomas que desconoce totalmente, como el polaco o el esloveno, y dice Vaida en vez de Bagda, y dice Zizek en vez de Zizek, para demostrar que somos todos unos ignorantes, menos él. Y la tercera es que tiene una concepción de la política parcial que se expresa también en el libro. La política tiene dos momentos, es verdad, el momento constituyente del conflicto, el momento de la construcción, pero luego la tempestad no es la clave de la vida social, la clave de la vida social es la calma, no la tempestad. Entonces a Pablo le gusta mucho la tempestad y deja como de lado la calma. Y es verdad que cuando te fijas en la tempestad, es más el hombre que sabe, ¿no? Es decir, el del realismo político, el de que han visto la estructura de las cosas y el funcionamiento y el porqué. Y está bien, porque vivimos en una etapa en donde lo que prima al revés es desactivar todo tipo de conflicto y ofrecernos soluciones técnicas, donde desaparece cualquier tipo de referencia a que hay intereses contrapuestos en el propio urbanismo, o nos presentan un centro comercial como si fuera político, ¿no? O las decisiones que tenemos que tomar no las tenemos que tomar los ciudadanos, las tienen que tomar los expertos. ¿Para qué vamos a molestarnos nosotros? Entonces no hay conflicto, porque la pueden solventar los expertos buscando lo que más nos interesa a todos. Incluso a las decisiones económicas te las entregamos a sabios.
¿quién va a cuestionar la decisión de un sabio? Económico o médico de otro tipo, ¿no? Entonces es verdad que hay que hacer un esfuerzo pendular de reclamar otra vez el conflicto, qué duda cabe. Y creo que en eso Pablo acierta, y también en la selección de las películas del libro, ¿no? Que de alguna manera es recuperar, ¿no?, la necesidad de esa mirada conflictiva frente a los que nos dicen que ya ha desaparecido el conflicto, la lucha de clases, cualquier tipo de confrontación, y todos somos de centro. Como me gusta a mí decir, nunca van a ver ustedes a nadie delante de un pelotón de fusilamiento antes de que lo ejecuten gritando ¡viva el centro! Porque por ser de centro a nadie lo fusila, ¿no? Entonces me parece muy bien todo lo que planteas. Ahora bien, creo que es necesario entender que la gente no puede vivir constantemente en el conflicto, porque es que acabas hasta las narices. La gente no puede ser 24 horas al día el Pepito Grillo del activismo político. Y si trasladamos la idea de que la política es estar siempre en ese conflicto, somos un coñazo, ¿no? Entonces creo que uno de los problemas de la izquierda es que se fija demasiado en ese momento concreto del activismo extremo, que son los momentos de la tormenta, pero deja de lado ese momento donde después de la pelea, coño, me he ganado la posibilidad de estar tranquilito. Y a lo mejor de verme una película de Bruce Willis, ¿no? Lo que quería plantear... Estoy intentando aquí poner cara de serio, pero me cuesta. Entonces lo que quería plantearte es en qué medida la apuesta que estás haciendo de ver películas, que le ocurre como a las noticias, es que la normalidad de la vida de la gente no es una noticia. Lo que es noticia es la anormalidad. Y al final se genera una cierta imagen de que el mundo está más convulso de lo que realmente está. Y en qué medida tanto tu lectura de la política como tu ensimismamiento con Agamben y con la lectura, digamos, más agónica, ¿no?, de Smith, al cual lo llamas Smith, como haces lo que te da la gana con los nombres, en qué medida esa lectura tan agónica no nos sobrecarga, ¿no?, de demandas y al final no hace justicia y siempre genera la idea de que la izquierda somos los aguafiestas, los que siempre estamos tensionando a la gente y los que no dejamos a la peña en paz. Juan Carlos tiene razón en todo. Soy más guapo y sobre todo más joven que él. Soy, junto a Raúl Sánchez Cedillo, la única persona que en este país pronuncia correctamente el nombre de Slavoj Žižek. Y es verdad lo de la tempestad. Y esto es importante. Y aquí voy a decir una cosa grave. Hay una cosa que tenemos en común, los comunistas y los fascistas, y entramos en el peligroso terreno de los extremos se tocan, no, es lo mismo todo, no. Pero es verdad que compartimos la excepcionalidad. Yo creo que los comunistas, entendiendo los comunistas en un sentido muy amplio, entendiendo los comunistas como la definición que hacía Marx, de esos que son capaces de asaltar los cielos. Asaltar los cielos básicamente significa asaltar los centros del poder y pasar a cuchillo a los detentadores del poder. Imaginad lo que significa, imaginad para un lord inglés lo que significa la revolución bolchevique. O sea, cuando le llegan una carta y le dicen que ya no hay familia real en la Unión Soviética, que han abolido la propiedad privada, que en el ejército votan, o sea, como la alteración de todas las bases estructurales del poder. Eso solamente puede ocurrir en momentos de excepción. Y yo creo que los comunistas, y alargando esto a la izquierda, solamente puede tener éxito político solamente en los momentos de excepción, en los momentos de tempestad. Y creo que la historia lo ha demostrado. ¿Cuál es la máquina política que históricamente ha salido para hacer frente a ese empuje en los momentos de excepción? El fascismo, que también se mueve como pez en el agua en la excepcionalidad. Y dice, nosotros también somos populares, pero nosotros somos alemanes, o somos españoles, o somos italianos, y nosotros, aunque defendemos un proyecto de clase, lo defendemos en clave nacional, y aparece también la excepción, que tiene que ver con la movilización de masas y que tiene que ver con la verdad del derecho. Hay una cosa que dice Smith que es la verdad y que tiene que ver con el asalto al cielo. El asalto al cielo es
es la verdad en política. Es cuando dices, amigo, que si los soldados los tengo yo, que si, como decía Mao Zedong, el poder descansa sobre la boca de los fusiles, las cosas pueden cambiar. Y eso, la verdad, la establece el que tiene las armas para imponerla. Y eso solamente ocurre en los momentos de excepción, en los que se fijan esas claves que abren paso después al mundo de la tranquilidad, que es el mundo de la normalidad. En el mundo en el que desaparecen los comunistas y desaparecen los fascistas y son sustituidos por burócratas o por gestores mejor o peor intencionados. O sea, ¿alguien puede pensar que los dirigentes de los países del Este eran revolucionarios? Pues claro que no. O sea, si es que el arquetipo de un dirigente de los países del Este es Angela Merkel, que era un cuadro del comunismo de la República Democrática Alemana. ¿Alguien puede pensar que los mediocres cuadros del franquismo eran exaltados falangistas, aunque hicieran el saludo franquista? Eran burócratas que se hicieron todos de Alianza Popular y se hicieron lo que fuera necesario hacerse porque eran gente del poder. La gestión de la normalidad. Pero yo creo que, de alguna manera, la desgracia en la que vivimos los comunistas es como la de prepararnos permanentemente para esos momentos de excepción en los que de repente podemos ser mayoritarios o podemos acumular poder. El ejemplo, las circunstancias actuales. Yo no creo que en circunstancias normales, ordinarias, la izquierda se vaya a comer una mierda electoralmente. No me lo creo, no me lo creo. La gente normal vota al Partido Popular o al Partido Socialista porque es lo normal, porque la gente es conservadora. Y solamente en situaciones de excepcionalidad, cuando de repente ves las orejas al lobo, cuando de repente el odio al migrante es la respuesta a tus frustraciones y a tus expectativas sociolaborales como clase media, de repente emerge Plataforma per Catalunya, de repente Izquierda Unida sin hacer nada sube del 6% de los votos al 12% de los votos, UPyD grita España, 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 y el bipartidismo se cuestiona y las cosas dejan de ser normales. Y aún así es muy difícil que la normalidad se cuestione. Incluso hay militares que te sientas con ellos y dicen, oye, que igual le echamos narices, que la situación está muy difícil. No hablo de España, hablo de la historia del siglo XX. Y creo que eso es la desgracia y el drama en el que vivimos. Es decir, ¿cuándo gana las elecciones Chávez en Venezuela? Cuando el neoliberalismo lo ha destruido todo. Cuando la verdad de Venezuela es el Caracazo. Cuando esa es la verdad de la destrucción social. Cuando la izquierda recupera la oportunidad perdida tras el fracaso de la lucha armada. Cuando el neoliberalismo lo había destruido todo. Los Kirchner son una de las consecuencias del corralito y del que se vayan todos, de tiempos de excepcionalidad. Si no actuamos sobre la tempestad, sobre la excepcionalidad, no tenemos ninguna opción, pero ni siquiera los politólogos radicales. Es decir, la mayor parte de nuestros compañeros de facultad son conservadores. Hubieran sido catedráticos en el franquismo, en la Alemania nazi o en una España socialista. Hubieran militado en el partido que hubiera que militar. Les da exactamente igual, hubieran sido los mismos nombres. Juan Linz, o el nombre que queráis, hubiera sido un politólogo de régimen, le tocara el régimen que le tocara. Igual que distinguía entre totalitarismo y autoritarismo para dar un argumento académico al franquismo, pues en la Unión Soviética hubiera dicho pues, que la perestroika muy bien, o que muy mal y Gorbachov un traidor, porque el mundo funciona así y solo los momentos de excepcionalidad son los que permiten que la radicalidad asome la cabeza. La radicalidad puede tener más razón que un santo, pero la historia demuestra que solo los momentos de tempestad son en los que se producen ese tipo de cambios que luego, para bien o para mal, van a gestionar o honrados gestores o burócratas. Y no hay, decía, voy a citar a una tipeja, Caridad Mercader. Caridad Mercader, que es una tipa con una vida fascinante, una tipa que procedía de la alta burguesía catalana y que sin embargo acaba despreciando a la burguesía, se hace amiga de anarquistas, participa en atentados, después se hace un cuadro de la nomenclatura comunista y es la madre de Ramón Mercader, el asesino de León Trotsky. Y esta mujer, que en su tenacidad jodió a su hijo porque se fue a intentar rescatarlo, abortando un plan de rescate que tenían, con lo cual se pasó 15 años más en la cárcel, decía una cosa como mujer de acción, o sea, como
pues tipa que había puesto bombas y que le encantaba pues la acción, porque en última instancia los comunistas como los fascistas son gente de acción, decía, yo no valgo para construir el socialismo, yo valgo para destruir el capitalismo, y después esto ya lo construís vosotros, que sois una gente estupenda. Tiene toda la razón Juan Carlos. En una sociedad socialista yo me dedicaría a escribir libros de cine, qué tostón, decidir y cuántas farolas ponemos aquí, y vamos a gobernar y a pensar cómo... No hay erótica en eso. Allí. Hola, muy buenas. Bueno, es muy triste lo que estás contando, no deja de ser cierto. Habría que caer muy bajo, veo, para promover un cambio. Pero quería retomar la idea del libro. Nos comentaba, entiendo, que es necesario socializar para generar poder, para llegar al poder incluso, y que para eso hace falta herramientas de cohesión. El cine es una. Ponías el ejemplo de la Comunidad de Madrid. Bueno, la inversión que hace en medios de comunicación a través de una cohesión económica permite, ¿no?, generar cohesión también a nivel social. ¿Crees que falta cohesión intelectual en la izquierda para generar y cuál podría ser la solución a ello? Y aparte, solo un inciso con el tema del cine, aparte de que el cine nos indique cómo son las relaciones de poder, cómo se llega al poder, también quería preguntarte al mismo tiempo, junto con lo anterior, ¿se pierde el deseo de poder a través del cine también? ¿Se pierde el deseo de poder? El deseo de poder. Magníficas preguntas. Fantástica frase. La cohesión intelectual. Yo creo que hay dos tipos de intelectuales. Hay un tipo de intelectual con camisa a cuadros que te lleva a su casa, te pone un disco de Silvio Rodríguez e intenta tocarte las tetas. Por las risas femeninas que escucho, creo que algunas habéis padecido a ese tipo de intelectual. Y luego están los intelectuales con poder, que son los intelectuales interesantes. Los intelectuales con poder rara vez están en las universidades. Si tienen algo de poder es porque, bueno, pues controlan publicaciones, pueden ser asesores de gobiernos y pueden incluso redactar leyes o contribuir a que se redacten. Y los que tienen realmente poder son los que ponen nombre a las cosas, son los ideólogos. Y esos intelectuales escriben libros que lee mucha gente, hablan en los medios de comunicación o escriben a la gente que habla en los medios de comunicación lo que tiene que decir. Son los intelectuales con poder. Si yo digo que Maruenda es un intelectual, diréis, no, ¿cómo? Pues sí, es un intelectual. Es un intelectual, es un tipo que crea imaginario. ¿Los tertulianos de la televisión son intelectuales? Claro, son los que construyen argumentarios que después la gente repite y utiliza. Esos son intelectuales. Los que deciden, los que inspiran políticas públicas, claro, esos son intelectuales. Los que hacen la ley del aborto, pues claro, son intelectuales católicos de derechas que hacen la ley del aborto. Los que diseñan la ley Wert para adaptarla a un sistema productivo que lo que quiere es un país de camareros, de una estructura productiva en la europeriferia, son intelectuales. ¿Hace falta cohesión intelectual de la izquierda para enfrentar eso? Claro, pero hacen falta intelectuales que no solo pongan discos de Silvio Rodríguez y te intenten tocar las tetas. Hacen falta intelectuales que sepan gobernar, que eso no quiere decir que hablen muy bien, sino que sepan gobernar. Hacen falta intelectuales que tengan acceso y sepan hacerlo bien el trabajo de producción ideológica a través de libros, a través de películas. Un director de cine es un intelectual y si sabe para lo que tiene que escribir, funcionará bien. Si actúa como los intelectuales de izquierdas en los años 80, mucha cocaína, mucha movida madrileña, mucha libertad sexual, mucha mierda, al final, pues eso, pues tienes pues lo que es este país y lo que son los intelectuales de izquierdas en este país, que es una cosa para avergonzarse si comparamos la cultura, la tradición intelectual española con la de otros países. Desde que se nos ha muerto Manolo Vázquez Montalbán, hostias, o sea, es que... Y cuando de repente uno lee a Perry Anderson, dice, ¿quién cojones en el Estado español puede medirse con este señor? Hay un historiador que veo el libro gordo que se llama Josep Fontana, que es un grande, como lo fue Manuel Tuñón de Lara, pero que no hay. Y los intelectuales tienen que ser gente que sirva para crear una cohesión que compita en el campo de batalla. En ese sentido, claro, que hace falta una cohesión intelectual.
Pero insisto, quería darle un sentido más amplio al tema intelectual, por eso habla de cohesión intelectual, me refiero a esta sala, me refiero al mundo que está fuera también de esta sala. Una cohesión de posturas que puedan unirse en un proyecto para generar poder. Yo eso no lo llamaría cohesión intelectual. Quizá no he elegido la palabra adecuada, pero era la idea un poco que quería preguntar. Muchos claro amigos, que ser intelectual quizás es responsable de eso. Muchos amigos nuestros ahora están muy interesados en el populismo y en la definición que hace del populismo un argentino, como no, que se llama Ernesto Laclau, que habla del significante vacío. El significante vacío es un líder o es un símbolo que sirve para agregar demandas fragmentadas. Se entiende con un ejemplo. Una señora no le dejan abortar en una clínica en Argentina, se quita el zapato, lo tira contra la vitrina y dice: ¡viva Perón, hijos de puta! Y dices: ¿qué tendrá que ver Perón con que a ti no te dejen abortar? Pero Perón se convierte en el significante que sirve para agregar las demandas de la que no le dejan abortar, del desocupado, del sindicalista, del estudiante, de sectores de las clases medias, Eso es agregación que sirve para construir un sujeto político, que siempre tiene que ser popular y nunca se puede... Bueno, la mejor agregación de todas es la nacional, la que no nos podemos permitir la izquierda española. O sea, cuando me muero de envidia, cuando vi a los argentinos con banderas argentinas, es decir, que se vayan todos, dices: joder, ¿por qué no tendréis una nación para poder articularla como significante vacío? Porque es imposible definir intelectualmente qué es una nación. Existimos desde hace 3000 años. Es como, o sea, en eso nunca se pondrían los historiadores de acuerdo si la nación es una construcción cultural asociada a la modernidad o no. Pero es que eso no importa, la nación se siente. O sea, tú le puedes decir a un tipo: pero si esto de España es Don Pelayo, esto no existe, es una gilipollez. Ya, pero Iniesta metió un gol y aquí yo soy más español que nadie. Es un sentimiento. Y si eso lo puedes utilizar políticamente, es el mejor agregador. El cine como manera de perder el deseo de poder, a mí me ocurre todo lo contrario. Casi con la catarsis aristotélica esta, como de empatía con el personaje, siempre me identifico con los que ganan. O sea, no lo puedo evitar cuando veo la... individualista de admiración al personaje, pero no de un sentido colectivo. Depende. El cine que tiene... Los soviéticos intentaron darle mucha importancia al protagonista colectivo. Y hay películas como Acorazado Potemkin, que es un elogio al protagonista coral, y el cine político de Piscator, de Brecht, de todos estos apuesta por eso. No sé si esto ya es irme fuera de tu pregunta, pero creo que las categorías estéticas que funcionan en nuestra cabeza funcionan de otra manera. Incluso en la Unión Soviética, el cine de Hollywood tenía más éxito que el cine de las vanguardias, que el cine de sus propias vanguardias. No lo sé, o sea, no lo sé si el... Hay un debate que se hace en el cine sobre si el cine político es el cine que hacían Jean-Luc Godard y la Nouvelle Vague, o sea, como el cine vanguardista que plantea la transformación en la estética, en la forma. El cine este que ves que dice: joder, qué intelectual es esto. El que te lleva a su casa, te pone Silvio Rodríguez y te intenta tocar las tetas, después te pone una película de Jean-Luc Godard y dices: joder, qué tostón. No, pero es que esto es tal, no sé qué. No sé si ese cine es el que mejor opera políticamente, aunque tenga mucho interés. Sí. Tengo una curiosidad, me gustaría saber qué opinas de una película, Novecento, de Bertolucci, que cuando se habla del cine de Bertolucci suele quedar olvidada y que me sorprende mucho porque en una televisión como es 8 Madrid la reponen una vez al mes y en cambio que no me encaja ahí. Pero en cualquier caso, me gustaría saber cómo valoras esta película, si no, por qué no está en un capítulo del libro, o si hay alguna razón, o es que... Es casi la única película que me entusiasma de Bertolucci, bueno, porque muchas otras no me gustan. Es una película que también se puede criticar. Yo la he trabajado, y la he trabajado en un curso de cine. A mí es una película que me entusiasma, pero que tiene el sello de Bertolucci, que siempre es complicado, y es una película que ha sido acusada medio justamente de ser una película stalinista. Y no porque los personajes digan viva Stalin, no tiene nada que ver con eso, sino por
O sea, es una película que pretende ser un retrato de la estructura social italiana, con sus dos partidos, ¿verdad? Los dos personajes, el demócrata cristiano, gran propietario, y el comunista, que es campesino. En la película ves el futurismo de Marinetti, ves a los fascistas como una reacción de clase, Attila y Regina, ves, o sea, es como, pretende ser un retrato histórico, pero a mí me entusiasma, y es una de esas películas que cuando estoy así como bajo de moral, ves Novecento y con la banda sonora de Morricone, es como, venga, vamos, tal, a por ellos. Pero creo que es una película muy condicionada por la visión del comunismo oficial italiano de su propia historia. Y no sé si es una película que envejece bien. O sea, creo que es una película que mucha gente diría, joder, son todos los mitos del comunismo. Allí donde haya un obrero, allí está el partido, en cada... Es como, a mí me gusta, porque soy un sentimental y tal, pero no sé si esa película ha envejecido bien. La película que falta en este libro, y tenía hecho el esquema y todo, sería el capítulo Toni Negri en la clase obrera Valparaíso, que es una película de Elio Petri, magnífica. Lo que pasa es que esa, cuando la probé con los estudiantes, era la más difícil de explicar, porque el posobrerismo ya es de por sí muy difícil de explicar, y el posobrerismo italiano aplicado a las luchas estudiantiles y de fábrica en los años 70 en Italia para derivar después eso en la estructura de clase era muy complicado. Pero ese es un capítulo que tenía hecho en esquema y se podía haber hecho, pero no fui capaz. ¿Verdad? A través de... Una pregunta. Si fueses director de cine, ¿de qué te gustaría hablar? ¿Cómo sería la película? Me gustaría hacer una... Perdón. ¿Y si lo utilizarías como han hecho los Estados Unidos o los rusos también, han utilizado el cine como propaganda política también? Absolutamente. Haría una película o una serie sobre la Guerra Civil Española con muchísima pasta, o sea, como la batalla del Ebro iba a ser la leche con un despliegue de... O sea, la película que falta. O sea, como me encantaría poder... Yo que voy a ser director de cine, yo no sé. O sea, hice un curso de cine y televisión, conozco... He dirigido algún corto y algún spot de vídeo con ayuda de gente que sabía mucho más que yo, pero que soy un novato. Yo podría ayudar a alguien que hiciera un guión, pero lo que a mí, en mis ensoñaciones, me gustaría hacer es un guión sobre una película de la Guerra Civil que no tuviera, en términos técnicos, nada que desmerecer al cine bélico y que al mismo tiempo colocara en su lugar. En concreto, de la Guerra Civil me gustaría hacer una película sobre... que fuera de octubre a diciembre del año 36 en Madrid. Ese momento en el que el poder estaba por las calles, en el que el gobierno trata de gobernar, pero que el gobierno está en manos de las organizaciones de la clase trabajadora, que es también el momento más oscuro, es el momento para Cuellos, es el momento de las ejecuciones sin juicio, pero es el momento del desbordamiento del poder popular, del poder revolucionario en Madrid, que está en manos de los de abajo que nunca han tenido el poder y que están haciendo una guerra. Elogiar ese Madrid, o sea, elogiar el Madrid que resiste el golpe, ese Madrid que se enfrenta en la Casa de Campo, ese Madrid que recibe a las brigadas internacionales con sus claros oscuros, o sea, con las ejecuciones extrajudiciales, con todas las contradicciones propias de un proceso de empoderamiento popular. Me encantaría ir por ahí elogiando, pues bueno, un país que murió, que fue el nuestro, pero para que alguien pueda decir, hostia, qué orgullo de mis abuelos. Esa es la peli. Me aventuro a decir que no vas a tener mucho dinero ni mucha gente que te proponga hacer una película así. ¿Más preguntas? Miguel. No hay un productor por aquí. Iban artículos que no lee nadie en revistas con índice de impacto. Entonces yo allí fui con mi libro y el hecho de que les gustara pues me hizo una ilusión enorme porque bueno, me hizo pensar. El ego es una cosa clave para escribir y en el caso de mi vida clave para vivir, pues que el libro no estaba tan mal, ¿no? ¿Cuál es la historia de este libro? Yo creo que cualquier empresa intelectual es equivalente a los amores y a los desamores. Mientras yo escribía mi tesis doctoral sobre los movimientos sociales contra la globalización económica, pues me iba desenamorando de ellos, porque uno acaba hasta las narices de su objeto de estudio doctoral. Investigar los movimientos sociales cuando tenía 20 y poquitos años y participaba en ellos era una cosa maravillosa,
pero ya como becario de investigación, viajando por muchos países del mundo, encerrado, leyendo cosas que al final solamente conocen una minoría de especialistas como tú, pues acababa cansado de estudiar los marcos teóricos para aproximarte a los movimientos sociales, y además tenía la sensación de que me estaba dejando de motivar, pero tenía que acabar la tesis. Entonces, como tenía mucho tiempo para descansar de la redacción de la tesis, pues me dedicaba a ver muchas películas y a leer cosas que no tuvieran nada que ver con mi tesis. Leía cosas como Los condenados de la tierra, de Frantz Fanon, leía libros sobre la Guerra Civil Española y veía muchas películas, y digamos que ahí apareció una pequeña semilla de interés por el cine y una sospecha que solamente pude materializar después de que el cine podía ser de interés para la política más allá de las justificaciones de los politólogos cinéfilos que quieran pues, justificar sus perversiones y sus aficiones dándole forma académica. Acabé de leer la tesis, entré en la universidad y con un complejo de Peter Pan solo comparable al del caballero que entra por la puerta, Juan Carlos Monedero, decidí que quería seguir siendo estudiante, que no me acostumbraba a ser solo profesor, y me matriculé en un máster de humanidades en la Universidad Carlos III, en la que había, digamos, una especialidad de estudios culturales que se centraba en el cine, y allí pues aluciné y empecé a encontrar un montón de argumentos teóricos y de herramientas teóricas para poder investigar. Conseguí una beca para ir a Suiza a hacer otro máster, todas las cosas que queramos ponerle a eso. Y eso es un punto de partida crucial que pretende ser un escupitajo en la cara del mainstream politológico dominante, que entiende que estudiar ciencia política es estudiar regímenes de partidos, estudiar sistemas electorales, entender la teoría política como una aburrida y limitadísima teoría del Estado, y devolver de alguna manera a lo que he querido llamar en este libro malvados profesores a la centralidad para entender la política, convirtiéndolos en instrumentos tanto para aquellos y aquellas que tengan un interés puramente intelectual en la política, como para aquellos que quieran de alguna forma aplicar la 11ª tesis sobre Feuerbach de nuestro querido Karl Marx, que decía que los filósofos se han limitado a interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de cambiarlo. Este libro pretende ser también una caja de herramientas que sirva para intervenir en el mundo en el que vivimos. Y a partir de ahí hay una serie de cosas que aparecen en el libro que he dividido en 3 bloques. Una cosa que sería el valor epistémico del cine para entender la política como ciencia del poder. Esto del valor epistémico tiene su rollo. Podríamos traducir epistemología como las gafas que nos sirven para ver algo, o como la máquina de traducción que nos ponemos al oído de traducción simultánea, que nos permite conocer un código, que nos permite conocer un lenguaje. De esta manera podríamos afirmar que el cine es un lenguaje que en sí mismo nos permite, y esa es una de las tesis del libro, tener un nivel de conocimiento más real, más cierto, más verificable empíricamente que otras formas de conocimiento. El cine de ficción, ¿cómo una historia de ficción puede tener un valor epistémico o un valor científico mayor que un ensayo? Esto se explica muy bien si ponemos el ejemplo de la pintura. Seguramente si yo os pregunto cuál es el cuadro que mejor ha representado los horrores de un bombardeo, pues todo el mundo diría el Guernica de Picasso. Y es un cuadro surrealista que utiliza técnicas que aparentemente se apartan de la realidad, pero se supone que el surrealismo sobre la realidad es un conjunto de técnicas estéticas que nos sirven para comprender la realidad mejor. En el Esperpento de Valle-Inclán, Valle-Inclán decía en Luces de Bohemia que cuando ponemos enfrente de los espejos cóncavos a los héroes clásicos, la imagen deformada que se nos devuelve, el esperpento, es lo que nos sirve para entender la decadencia de España y todas sus características. A veces hay que deformar la realidad para entenderla mejor. El cine puede llegar mucho más. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a la librería La Marabunta por acogernos, por darnos cobijo,
permitirnos este espacio fantástico para hablar. Hay pocas cosas que a un editor le gusten más que hablar de libros en una librería. Si además lo puede hacer tomándose algo, la cosa va mejorando, ¿no? Si lo hace acompañado de grandes autores, todavía mejor. Y si llegas ya, vamos, ni te cuento. Si llegas ya, sí, ¿no? Y si el libro se vende, la cosa tiene ya una dimensión escatológica casi. Hace como un par de años me llegó una propuesta, más a mí me pueden llegar 5 o 6 propuestas a la semana. Una propuesta de un profesor universitario. La editorial que yo represento, la editorial ACAL, tiene una división académica y tiene una división ideológica. Cuando me dicen, tienes una propuesta de un profesor universitario, uno piensa en la división académica. Y así fui. Fui a la propuesta, eché un vistazo a la propuesta, me quedé bastante sorprendido, seguí leyendo la propuesta, la cosa mejoraba, tanto que tuve que entrar en internet para comprobar si de verdad era un profesor universitario. O sea que no la tenía todas conmigo en aquel momento, ¿no? Y allí me encontré con Pablo Iglesias. Con ese profesor universitario con pinta de no ser profesor universitario y con un discurso extraordinariamente original y muy ajeno a lo que se hace en la academia española. Yo desde el primer momento fue un claro sí, hablamos. Recuerdo que incluso cuando vino Pablo a la editorial me dijeron, hay un chaval esperándote. Un chaval, no, yo tengo una reunión con un autor. No creo, sí, de verdad. Y ya fui, efectivamente era un chaval, un autor, chaval, profesor universitario que lo tiene todo, con una de las propuestas más originales que he visto en muchos años. Original por muchas razones. Original porque no es frecuente encontrarse con un discurso que hile de manera tan perfecta un pensamiento político, unas lecturas de pensamiento político, una reflexión política con un gran conocimiento del cine y además con una prosa excelente. Al final el libro se ha retrasado más de lo que debiera, pero hemos disfrutado mucho con la edición. Yo tengo que reconocer que cuando llegué a esta parte que no puedo dejar de leer, parece que Miñolo escucha los mismos sonidos no humanos desde las profundidades de la selva que el capitán Wyler. Parece que Miñolo navega como un turista complacido en una góndola veneciana en el Patrol Boat con Miñolo, el otro sigue siendo el otro. Yo quedé extasiado, hay que decirlo. Es poco frecuente, es un privilegio, para nosotros es un orgullo. Ya tiene casa editorial. Lo que quieras que siga siendo, y yo de verdad no puedo más que recomendaros la lectura, agradeceros el estar aquí, agradeceros que efectivamente, como dice Miguel, haya un cambio de paradigma en cuanto a los libros que empiezan a verse. ACAL tiene 40 años, llevamos 40 años haciendo el mismo tipo de libro. En 40 años hemos visto momentos en los que el libro de izquierdas prácticamente desaparecía y momentos en los que de repente vuelve a surgir. Estamos en uno de esos. Yo creo que debemos aprovecharlos todos. Yo, sin más, me callo, soy mero espectador, vengo a ver a mi autor, espero que hagáis preguntas jodidas, que creo que les gusta mucho, y a disfrutar. Gracias. Bueno, lo primero, gracias a todos y a todas por venir. El tiempo es lo más valioso que tiene cualquiera, y que decidáis dedicar una parte del vuestro a estar aquí, pues a mí me conmueve y os lo agradezco. Gracias a la marabunta y a Miguel, que como ya habéis visto tenemos un perverso pacto según el cual yo le trato mal en público, pero bien en privado. Bueno, estas son las cosas del amor. Y muchísimas gracias a Tomás y a Cal por confiar en mí, lo cual tiene mérito. Es decir, si esto hubiera ocurrido ahora, yo no hubiera creído absolutamente nada de la introducción que está haciendo, porque ahora salgo en la tele. Y cuando sales en la tele, pues te da la impresión de que puedes escribir cualquier cosa mediocre, que al fin y al cabo no va a ser tan difícil que te lo publiquen. Pero cuando yo mandé la propuesta a Cal, pues a mí no me conocía nadie. Era un profesor universitario, por llamarlo de alguna forma, con un contrato igual que el que tengo ahora, de interino, de menos de
de 1.000 euros al mes y sin una trayectoria intelectual vinculada a una cosa que en la universidad es muy importante, que es el mainstream, que es escribir de lo que los politólogos administrativamente poderosos establecen que es lo importante, aunque a ellos no les lea a nadie y incluso no escriban libros y solamente escriban sobre filosofía de la comunicación, en la que también el cine era una clave de investigación, y allí tuve la potra de que me dieran clase durante unas semanas pues esos nombres que después me sirven para presumir de manera arrogante las biografías que aparecen en los libros de he sido alumno de Zizek, de Giorgio Agamben o de Judith Butler. Pues lo fui durante unas pocas semanas, pero efectivamente lo fui, y en mi precario inglés, algo mejor que el de la alcaldesa de Madrid, pero tampoco muchísimo, incluso pude intentar discutir con ellos de algunas cosas. Pero sobre todo hubo algo que fue lo determinante y que de alguna manera señala a los responsables de este libro, y que fueron mis alumnos y mis alumnas, algunos de los cuales están hoy aquí, que participaron en cursos sobre análisis político del cine que organicé en la facultad, y que eran cursos que, pues bueno, eran muy particulares, eran por la tarde, duraban 3 horas, veíamos las películas, discutíamos mucho, a veces nos íbamos de cañas después, y de aquellas discusiones surgió el germen de lo que después ha sido este libro. ¿Por qué Maquiavelo? ¿Por qué se titula Maquiavelo frente a la gran pantalla cuando en este libro no hay un estudio sistemático de la obra de Maquiavelo, y digamos que hay básicamente un reconocimiento? Pero es un reconocimiento, algo que a mí me parece crucial en la ciencia política. Todo el mundo asume que el padre de la ciencia política es Maquiavelo, porque de alguna forma contrapone el concepto de política como técnica de Estado, como técnica de mantenimiento del poder. Maquiavelo explica cómo se consigue el poder y cómo se mantiene como algo que se opondría a la noción aristotélica de la política, identificada con la virtud, identificada con el buen gobierno. Y se supone que todos los politólogos tendrían que estar de acuerdo con Maquiavelo, y cualquier persona con experiencia política que leyera El Príncipe, a poquitas luces que tuviera, se daría cuenta de que le está dando mucha información sobre la vida malvada, que tiene fines oscuros, que eres un hipócrita, y se identifica a Maquiavelo con esa perversión de que el fin justifica a los medios y que eso es moralmente reprobable, cuando esto es mentira. Maquiavelo lo que se limitó a hacer fue a describir lo que había a su alrededor y a describir lo que tenía que hacer un hombre de Estado para conquistar y mantener el poder. Tan importante era lo que hizo Maquiavelo que tuvo que llegar un marxista que se llamaba Antonio Gramsci para decir: este tipo es el que ha anticipado lo que significa el partido como inteligencia colectiva que pelea por el poder en el marco de una sociedad de clases y